Muy buenas, licenciado. Nosotros somos el grupo número E, conformado por Alejandra Briceño, Jason Espinal y su servidor Denzel Bermúdez. Como asignación nos tocó el proyecto final del juego llamado Fianco, para el cual a continuación te haremos una breve explicación sobre las reglas del juego, la sintaxis de las funciones que fueron utilizadas para la realización del proyecto y posteriormente la explicación de dichas funciones. Bien, para las reglas del juego se permite un máximo de 2 jugadores en un tablero 9×9 en el cual cada jugador cuenta con 15 fichas al inicio del juego. El objetivo es que cualquiera de las 15 fichas del jugador que llegue a la primera fila del jugador contrario, entonces ese jugador se proclama como ganador del juego. Las fichas pueden moverse en una intersección adyacente vacía, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el frente, pero no se puede retroceder. El movimiento en diagonal solamente es permitido para realizar capturas y estas solo se pueden realizar en diagonal. No se permiten capturas dobles y las capturas son obligatorias. Bien, para el tablero se define un arreglo bidimensional de 9×9 en el cual se usa el número 1 para identificar las fichas del jugador número 1 y el número 2 para identificar las fichas del jugador número 2. Algunas de las funciones usadas son las siguientes: impresoras que imprimen el tablero, contadoras, el cual cuentan las capturas disponibles que tiene cada jugador en su turno, las capturas que se solicitan al usuario para realizar en caso de que haya, y los movimientos que son solicitados por el usuario. En este caso, las impresoras, como se muestra en la sintaxis, en la imagen, mediante un ciclo for que recorre las filas y contiene un ciclo for que recorre las columnas, imprime el valor del tablero mediante un sistema out, precedido de un espacio y salto de línea de cada primer ciclo for que aumente en 1. En este caso, en las contadoras se definen dos contadoras, contador 1 y contador 2, el cual, pues, valga la redundancia, contabilizan cada ficha que puede realizar una captura en su respectivo turno. En este caso, contador 1 se utiliza para el turno del jugador número 1 y contador 2 se utiliza para el jugador número 2, y ambas retornan un valor entero en las capturas disponibles. Bien, para poder tener una mejor comprensión sobre las funciones contador 1 y contador 2, primero tenemos que hacer un análisis previo sobre el tablero. Como se observa, las fichas que están en la posición verde, en el área verde, pueden realizar capturas a ambos lados. Las que están en el lado anaranjado, solamente en este caso, las fichas que están en este lado, solamente pueden realizar capturas hacia la derecha, y las que están en el otro lado solo pueden realizar capturas hacia la izquierda. Y las que están en rojo no tienen movimientos disponibles al inicio del juego, ya que están bloqueadas. Entonces, teniendo esto en cuenta, pasamos a la explicación de la función contador 1. En este caso, inicia con una variable captura igual a 0. Luego con un for, el cual inicia con un contador desde i igual a 0 hasta i menor que 7. Lo cual significa que el jugador 1 solamente puede realizar capturas en el rango de 0 a 6 filas. ¿Qué quiere decir con esto? El jugador 1 solo puede realizar capturas hasta la fila número 6, ya que si se llega a la fila 7, al intentar realizar la captura, se sale de los límites del tablero, por lo tanto, no es permitido. Entonces, el segundo ciclo for empieza con j igual a 0 hasta un j menor a 9. Entrando a este ciclo, pasa al primer condicional, el cual dice que si j es mayor a 1 y j menor o igual a 7. Lo que habíamos explicado anteriormente, el jugador número 1 solamente puede realizar captura en el rango de 0 a 6 filas. Entonces, si este condicional se cumple, pasa al siguiente condicional, el cual verifica si en la posición en la que nos encontramos, la ficha que se encuentra ahí pertenece al jugador número 1. En caso de que este condicional se cumpla, entonces pasa a verificar si la posición, una fila más adelante y una columna más adelante es igual a 2, y la posición 2 filas más adelante y 2 columnas más adelante es igual a 0, entonces esta es la posición 1. Si una fila más adelante y una columna más adelante es igual a 2 y 2 filas más adelante y 2 columnas más adelante igual a 0, entonces puede realizar la captura hacia la derecha. Por lo tanto, esta la denominamos captura hacia la derecha. Esta otra parte del condicional verifica si se puede hacer la captura hacia la izquierda, lo cual quiere decir si una fila más adelante y una columna más atrás es igual a 2 y la posición 2 filas más adelante y 2 columnas más atrás es igual a 0.
Entonces, una fila más adelante y una columna menos es igual a 2, y dos filas más adelante y dos columnas menos es igual a 0, entonces puede realizar la captura hacia la izquierda. Entonces, en caso de que este condicional no se cumpla, pasa al else, el cual verifica si se puede realizar capturas hacia la derecha. En este caso nos estaríamos ubicando en las fichas que están en esta posición. Entonces, verifica si j es menor o igual a 1. En caso de que el condicional se cumpla, entonces pasa el condicional, el cual verifica si la ficha que se encuentra ahí pertenece al jugador número 1. En dado caso de que esto sea correcto, entonces verifica lo mismo. Si la posición una fila más adelante y una columna más adelante es igual a 2, y la posición dos filas más adelante y dos columnas más adelante es igual a 0, entonces realiza la captura hacia la derecha. En caso de que este condicional no se cumpla, pasa al siguiente else, el cual verifica si se puede realizar capturas a la izquierda, el cual nos estaríamos ubicando en estas posiciones. Entonces, lo mismo, en caso de que la posición en la que se encuentre pertenezca a la ficha del jugador número 1, entonces condiciona si la posición una fila más adelante y una columna más atrás es igual a 2, y la posición dos filas más adelante y dos columnas más atrás es igual a 0. Entonces, si esto se cumple, puede realizar la captura hacia la izquierda. Para el contador 2 es similar, lo único que cambia es el movimiento, el primer for, que el cual inicia en un contador i igual a 2 hasta un i menor o igual a 9, ya que el jugador 2 solo puede realizar capturas en el rango de 2 a 8. Quiere decir que el jugador 2 solamente puede realizar capturas hasta aquí, ya que si llega a la fila 1, entonces cuando intenta hacer la captura se sale de los rangos del tablero, por lo tanto no es permitido. Entonces, entrando a este ciclo for, pasa al siguiente, el cual verifica, empieza con un contador j igual a 0 hasta un j menor o igual a 9. Entonces, entrando a este ciclo for, pasa el primer condicional, el cual verifica lo mismo. Si j es mayor a 1 y j menor o igual a 9. En este caso de que este condicional se cumpla, pasa al siguiente condicional, el cual verifica si la posición en la que nos encontramos, la ficha pertenece al jugador número 2. Entonces, en el caso de que esto sea correcto, pasa al siguiente condicional, el cual verifica si una fila menos y una columna más es igual a 1, y la posición dos filas menos y dos columnas más es igual a 0. ¿Qué quiere decir con esto? Nos encontramos aquí, entonces sería una fila menos, una columna más. Entonces sería una fila menos, una columna más. Entonces este tendría que ser igual a 1. Entonces, dos filas menos y dos columnas más tendría que ser igual a 0 para poder realizar la captura hacia la derecha. Entonces esta la llamamos captura hacia la derecha. Por lo tanto, esta sería la captura hacia la izquierda, el cual dice si sería una fila menos, una columna menos igual a 1, y dos filas menos, dos columnas menos igual a 0. En caso de que este condicional no se cumpla, pasa al else y verifica si se puede hacer capturas hacia la derecha. Lo mismo, empieza con el condicional si j es menor o igual a 1, en caso de que se cumpla, pasa al condicional, el cual verifica si la ficha pertenece al jugador número 2. En caso de que se cumpla, entonces verifica si una fila menos y una columna más es igual a 1, y dos columnas menos, dos columnas más es igual a 0. En caso de que esto se cumpla, entonces se puede realizar la captura hacia la derecha. En caso de que no se cumpla, entonces verifica si se puede hacer capturas hacia la izquierda. De la misma manera, entra el condicional, verifica si la posición en la que se encuentra la ficha que está ahí pertenece al jugador número 2. En caso de que sea cierto, entonces entra el siguiente condicional, el cual verifica si la posición una fila menos, una columna menos es igual a 1, y la posición dos columnas menos y dos filas menos es igual a 0. Entonces, en caso de que se cumpla, entonces puede realizar la captura hacia la izquierda. Sandra, y yo le voy a hablar de lo que son los movimientos. Para que el jugador pueda moverse a través del tablero, se hicieron dos funciones de movimiento. Movimiento para el jugador número 1 y movimiento para el jugador número 2.
Aquí se inicializa, como pueden ver, lo que sería el movimiento del jugador número 1. Primero se inicializa con un bucle. Esto permite que se pueda limpiar pantalla y se pueda tener un tiempo para que el usuario pueda hacer la siguiente función. Inicializa un bucle en el que el usuario tiene que hacer un movimiento sí o sí. No se puede avanzar al siguiente paso si el usuario no genera un movimiento. Luego se le pide el número de fila, aquí está la variable, y el número de columna. Luego de que se le pide el número de fila y el número de columna, se verifica, se inicializa un bucle. Este bucle trabaja cuando M1 es mayor que 1 o M1 es menor que 9. ¿Qué quiere decir esto? Que trabaja en esta parte del tablero. Cuando, aquí se ve, cuando la columna es igual a 1, no ejecuta, ni cuando la columna es igual a 9. Ok. Que solicita, pide que el número de fila y el número de columna sea igual a 1. Si ustedes pueden ver, tiene -1 y -1, porque el usuario cuando ve el tablero lo ve de 1 a 9, pero en programación se ve de 0 a 8. Y pide que se cumpla uno de estos 3 requisitos. Por ejemplo, que si ustedes se fijan, la misma fila y una columna más sea igual a 0, que sería un movimiento hacia la derecha, la misma fila y hacia una columna menos sea igual a 0, que es un movimiento a la izquierda, y una fila hacia adelante y la misma columna, que sería un movimiento hacia adelante. Si esto se cumple, entonces la opción es true, entonces, porque termina el primer bucle. Luego se definen estas variables. Estas variables me gustaría explicarlas más adelante, que con esto se permite el movimiento hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia el frente. Por ejemplo, cuando esta es la misma fila y esta es una columna menos, como les mencioné, un movimiento hacia la izquierda, esta es la misma fila, una columna más, un movimiento hacia la derecha, y esta es una fila hacia adelante y la misma columna, que es un movimiento hacia adelante. El siguiente bucle se repite hasta que el usuario ingresa a la posición a la cual moverse. ¿Qué quiere decir esto? Como ustedes pueden ver, hay muchas posiciones en el tablero, pero el usuario solo puede moverse derecha a izquierda y hacia adelante. Si el usuario escoge, por ejemplo, fila 4, columna 4, y decide moverse a la fila 8, columna 8, no puede moverse porque no está dentro del rango de posibilidades donde debería moverse. Entonces, este bucle se va a ejecutar hasta que el usuario se mueva hacia una posición correcta. Luego sigue el siguiente bucle. Este se repite hasta que se repite si la posición seleccionada no está vacía. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que les permite mover derecha, izquierda y enfrente, pero tiene que cerciorarse que esas posiciones estén como se puede ver aquí, en 0. Esas posiciones tienen que estar vacías. Si, por ejemplo, este no se podría mover si quisiera mover el jugador número 1, porque hacia los dos lados y hacia enfrente no puede moverse. O sea, la posición no está vacía. Ese bucle se va a repetir. Luego de que inicializa el bucle, le pide el número de fila y el número de columna hacia cuál quiere moverse. Primero selecciona la posición que quiere mover y luego hacia dónde quiere moverse. Luego inicializa un bucle donde se debe de cumplir el número de fila y el número de columna debe coincidir con las variables ya determinadas que decían que nos dirigían si queríamos movernos hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el frente. Si se cumple uno de esos 3, entonces el movimiento se podrá realizar. Entonces aquí la variable booleana empieza a ser verdadera. Y luego inicializa este bucle. Este bucle quiere decir que el movimiento hacia el que se quiere hacer, como les había mencionado, tiene que estar vacío, tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? La posición, el número de fila que seleccionamos al principio, donde estaba el número 1, se convierte en una posición vacía, en 0, y hacia donde movimos, que era 0, como menciona aquí, entonces va a ser el valor 1 porque se movió. Cuando esto se cumple, entonces luego la función booleana se vuelve verdadera y entonces el bucle ya no sigue.
Esto es cuando se están cerrando, por ejemplo, los bucles que inicializamos anteriormente, y esto permite, por ejemplo, en este caso, que cuando el movimiento no es aceptado, seleccione otra posición y se repita, y esta treat sleep permite que el usuario tenga que esperar 10 segundos. La instrucción queda en pantalla para hacer el siguiente. Entonces aquí se van cerrando los bucles que hablamos anteriormente, y en este caso cuando ya se ha cumplido, por ejemplo aquí, limpia la pantalla y vuelve a imprimir el tablero que vimos al inicio o como se encontraba. Entonces lo vuelve a imprimir con las nuevas posiciones ya ejecutadas. Aquí termina el bucle de los movimientos entre el rango de 1 a 9 de la columna. Luego sigue otro bucle. Este nos dice cuando la columna es igual o menor a 1. Este se mueve, si ustedes pueden fijarse, en esta parte del tablero. En esta parte del tablero. Cuando un número del jugador 1 se encuentra aquí, entonces ese número puede moverse hacia la derecha o hacia adelante, no puede moverse hacia la izquierda. Entonces aquí se repite toda la misma función que vimos anteriormente, solo que como pueden ver, se delimita esa parte. O sea, tiene que ser igual a 1, pero el movimiento ya solo se da tanto en este caso sería a la derecha y hacia adelante, como se ve aquí. Y aquí, si ustedes se fijaban, estas variables antes las explicábamos con izquierda, ahora solo con derecha y solo con frente, porque solo hasta ahí están disponibles. Entonces de aquí se repite todo exactamente igual. Todo exactamente igual, y aquí termina ese bucle cuando la columna, la ficha que se quiera mover está en la columna. Ahora, inicia otro bucle cuando la ficha que se quiera mover sea igual a 9. Como pueden ver en esta parte de aquí, significa cuando el 1 se encuentra en esta parte de aquí. Entonces, si ustedes se fijan, se puede mover a la izquierda y se puede mover hacia adelante. Entonces, eso pasa aquí. Eso pasa aquí. Aquí la misma fila sea igual a 1 y aquí se puede mover hacia la izquierda y hacia adelante. Entonces, aquí se ejecuta de forma igual el resto como se explicó anteriormente. Aquí termina y el bucle termina cuando ya se ejecuta el movimiento. Luego sigue el movimiento del jugador número 2. Como pueden ver, la estructura es exactamente igual. Se pide el número de filas, se pide el número de columnas. Aquí solo varía una pequeña diferencia. Si ustedes se fijan, ya cuando inicializa este if, que pide que el usuario ahora ya la ficha no sea 1, sino que sea 2, porque son las fichas del jugador número 2, el movimiento hacia la izquierda y hacia la derecha es totalmente igual como el jugador número 1, solo que el movimiento hacia adelante es diferente. Si ustedes se fijan, el movimiento hacia adelante, la fila aumentaba 1, quedaba en N1 en este caso. Pero en este, que era N-1, el número de filas seleccionadas, en lugar de sumársele un valor a la fila, se le resta. Se puede ver en esta parte de aquí. Por ejemplo, cuando la fila 1 avanza un movimiento hacia adelante, si ustedes se fijan, estaba en 1 y llega a 2, avanza un movimiento. Mientras que cuando la fila 2 avanza un movimiento hacia adelante, estaba en un movimiento de la fila y se le resta un valor. Ese es, se podría decir, el ejemplo más claro de la diferencia entre el movimiento número 1 y el movimiento número 2. Después, por ejemplo, como pueden ver, aquí, aquí estaba cuando se delimitaba entre 1 y 9 en el tablero. Aquí finaliza y luego aquí inicializa cuando el valor está en la columna número 1 y se ejecuta de igual forma, y cuando el valor está en la columna número, un poquito, y aquí finaliza, y aquí cuando la columna está en el valor número 9. De aquí se ejecuta igual, solo que como les había mencionado, delimitando esa parte de la columna. Por ejemplo, en este caso sería cuando un 2 se encuentra en esta parte de aquí, puede hacer movimiento hacia izquierda o hacia adelante y se repite. Eso fue todo y buenas noches.
A continuación voy a proceder a explicar las funciones de captura. Ahora procederé a explicar la función principal del juego, donde se utilizan todas las funciones que explicamos anteriormente. Voy a proceder a explicar las funciones de capturar 1 y capturar 2. Ambas funciones tienen una estructura muy similar. Es por ende que con explicar una tendremos suficiente conocimiento para entender la segunda. La función de capturar 1 y capturar 2 comienzan definiendo una variable booleana auxiliar como falsa. Esta variable nos ayudará más adelante a obligar al usuario a capturar algo. Okay. La función contador 1 se utiliza en este caso para definir si hay alguna captura posible, ya que como recordamos, estas retornaban el valor de capturas posibles del usuario en cuestión. Muy bien. Si contador es mayor que 0, aplica todas las acciones para capturar. Si esto no se cumple, la función termina retornando el valor de falso, ya que la función de captura 1 y captura 2 son funciones booleanas. Ok, en el caso de que haya una captura posible, es decir, que contador 1 o contador 2 sea mayor que 0, empezamos imprimiendo el mensaje hay tantas capturas disponibles. Muy bien, empezamos con el ciclo while, el cual obliga al usuario a capturar algo. Definimos una variable captura. Esta nos ayudará para algunas decisiones que el usuario tendrá que tomar más adelante. Iniciamos las filas en 0 hasta 7. ¿Por qué 7 y no 9, como debería de ser, ya que es un número de 9 por 9? Eso es porque el jugador 1 solo tiene un rango de movimiento para capturar de 0 a 6, ya que la fila 6 es la última fila donde el jugador 1 podrá capturar algo. Como podemos ver, este sería el caso, ya que estando en la fila 7, el jugador 1 ya no puede saltar. En el caso del jugador 2, tiene un rango de 8 a 2, porque una vez estando en la fila 1, el jugador 2 ya no puede saltar. Definimos los rangos de fila y columna. Las columnas empiezan en 0 y llegan hasta 9, pero aquí se parten en dos casos. Si está dentro del rango de 2 y 6, capturas hacia la derecha y hacia la izquierda, o si está en alguno de estos dos rangos, donde solo puede capturar hacia los interiores de la tabla. Muy bien. Los dos ciclos while van a recorrer filas y columnas, una por una, hasta encontrar una captura posible. Una vez lo encuentren, se detendrán ahí. Se van a detener en cada celda que tenga valor de 1. Posteriormente, evaluarán las diagonales adyacentes. Como pueden ver, aquí evaluamos las diagonales adyacentes derechas y las diagonales adyacentes izquierdas. Evalúa si puede capturar aquí o puede capturar aquí. Si alguna de esas capturas es posible, va a imprimir el mensaje se debe capturar una ficha 2 obligatoriamente. ¿Qué pasa si ambas capturas son posibles? Muy bien, si eso ocurre, evalúa que esta posición sea igual que esta y que esta posición sea igual que esta, o sea que estas dos sean 2 y que estas dos sean 0. Si eso se cumple, entonces le imprime al usuario el mensaje, seleccione cuál ficha capturar, además de las posiciones de las fichas que puede capturar. Y la tercera opción de no capturar es aquí donde utilizamos la variable captura. Si el usuario selecciona 1 o 2, la función termina retornando el valor de verdadero. Como podemos ver aquí, tiene la opción de la derecha y la opción de la izquierda. Si el usuario llegase a escoger 3, entonces lo devuelve al primer ciclo while, ya que este ciclo se repetirá obligando al usuario a capturar algo. Ok. ¿Qué puede pasar si no se puede capturar a ambos lados, como acabamos de ver en este caso?
Muy bien, si eso no pasa, significa que hay capturas disponibles o a la derecha o a la izquierda. Entonces se evalúan los casos individualmente. Entonces aquí lo tenemos. Si eso no es posible, se evalúa la captura en diagonal hacia la derecha. Entonces en esta parte del código solo se evalúa aquí. Le imprime al usuario la posición de la ficha suya que puede capturar y la posición del otro jugador que capturará. Le da dos opciones, capturar o no capturar. Si el usuario hace escoger dos, los ciclos se repetirían hasta el final de la tabla, volverían a comenzar y obligarían al usuario a llegar a la misma posición y obligándolo a capturar. Lo mismo pasa hacia la izquierda, en este caso. Ahora, ok, vamos a hablar acerca de cuando el usuario tiene capturas disponibles en cualquiera de estos dos rangos. Rango de j menor o igual que 1 y rango de j mayor o igual que 7. Primeramente evaluamos que la posición sea 1. Luego, si esto es 1, significa que está aquí, lo que significa que solo puede capturar hacia la derecha. Por lo tanto, solo utilizamos la parte del código que evalúa capturas hacia la derecha, las que vimos anteriormente. Cada vez que el usuario capture algo, se va a retornar el valor de verdadero, acabando la función. Pero para verlo más a detalle, una vez que el código identifica una captura posible e imprime el mensaje, se debe capturar una ficha 2 obligatoriamente en el caso del jugador 1. Si fuese el jugador 2, imprimiría el mensaje, se debe capturar una ficha 1 obligatoriamente. Luego se evalúa que la diagonal adyacente sea 2 y la siguiente sea 0. En el caso del jugador 2, evaluaría que esta sea 1. Define una variable entera op6 que para seleccionar 1 o 2. Si selecciona 1, op6 se cumple esta condición, lo cual replica el salto para captura, limpia pantalla, vuelve a imprimir el tablero simulando el movimiento e imprime el mensaje si ha capturado la ficha seleccionada y retorna el valor de true acabando la función. Si el jugador dice que no, repite los ciclos anteriores y lo devuelve hasta la misma posición donde tendrá que capturar obligatoriamente, si no quedará en un bucle infinito. En la última columna, en este rango de movimiento, solo puede capturar hacia la izquierda, por lo tanto solo se evalúan los casos izquierdos. Como vimos anteriormente, se evalúa que la diagonal adyacente izquierda sean 2 y 0. Si imprime el mensaje se debe capturar ficha 2 obligatoriamente, 1 en el caso del jugador 2. Se evalúa que sea 2 y 0 respectivamente, 1 y 0 en el caso del jugador 2. Se imprimen las posiciones de las fichas, se les dan las dos opciones al usuario y si el usuario escoge 1, se limpia pantalla, se imprime el tablero, se imprime el mensaje, se ha capturado la ficha seleccionada y se retorna el valor de verdadero. Si escoge que no, todo se repite. La función capturar 2, como lo mencioné anteriormente, funciona de la misma manera, exceptuando lo de que i inicia en 2 y termina hasta 9. Voy a proceder a explicar la función principal de nuestro algoritmo. Luego de imprimir una pequeña portada, establecer una pausa y limpiar la pantalla, definimos el tablero de 9×9 con las posiciones indicadas en el juego estándar de Fianco. Imprimimos el tablero. Ahora, se tiene que evaluar si hay un ganador antes de realizar cualquier captura y después de cada movimiento del jugador. Es por ello que vamos a realizar este ciclo mientras el ganador sea falso, o sea, mientras no hay ningún jugador que haya ganado y las fichas del jugador 1 y las del jugador 2 sean menores que 31. ¿Por qué 31? Muy bien, ambos jugadores empiezan con 15 fichas, esa es una constante. Cada vez que capturan una ficha se les va a sumar 1, pero no se les restará una unidad al otro jugador, ya que eso lo mantendría en un bucle. ¿Ok? Mientras eso cumpla,
se va a pasar a evaluar de nuevo que no haya ganador. Porque bien, para que haya un ganador se necesitan dos condiciones: que el jugador 2 se encuentre aquí o que el jugador 1 se encuentre aquí, o bien que ya no queden fichas de algún jugador en el tablero. Es por ello que están estas condiciones. Mientras no haya ganador, se va a proceder a capturar T. Vamos a ver si hay alguna captura. Recordemos que esa es una variable booleana. ¿Ok? Le asignamos a la variable T el valor de esta variable booleana. ¿Ok? Luego identificamos, luego de hacer una captura, identificamos si hay algún ganador. ¿Ok? Si se hizo una captura, se imprimirá en pantalla las fichas que tiene el jugador 1 y las fichas que tiene el jugador 2. Si no hay un ganador, mejor dicho, si no hay una captura, se solicita al jugador 1 que haga un movimiento. Porque como podemos recordar, si un jugador hace una captura, pierde automáticamente su movimiento. Mientras no hay un ganador, se le pide al jugador 1 su movimiento, se limpia la pantalla y se imprime el tablero, replicando el movimiento ingresado. Luego que el jugador 1 mueve una ficha, se evalúa si hay un ganador. Luego pasamos con el jugador 2. Mientras no hay un ganador, definimos la variable b con el valor de la variable booleana de capturar 2. Luego miramos si hay algún ganador. Mejor dicho, después de hacer una captura se evalúa si hay un ganador. Si hay una captura, se imprimen los valores de las fichas de cada jugador. Si no hay un ganador y tampoco se hizo una captura para el jugador 2, se le pide al jugador 2 su movimiento y además se limpia la pantalla y se vuelve a imprimir el tablero para replicar ese movimiento. Luego de que el jugador 2 mueve, se evalúa si el jugador 2 es ganador. Si en algún momento este while deja de funcionar, además de imprimir el mensaje "hay un ganador, felicidades jugador 2" o jugador 1, se imprime el mensaje "juego terminado", con lo que termina la función principal.